Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo se hace el mantenimiento básico de un bolso de piel. Para ello he elegido este bolso, que es el Lady Dior, que es un bolso clásico de Christian Dior, que se hizo famoso en el año 95 gracias a la princesa Diana, a quien se lo regalaron tras un viaje a Francia y posteriormente se convirtió en uno de sus favoritos y le dieron el nombre en homenaje a ella. En este caso es un bolso vintage que yo compré de segunda mano y por tanto, aunque estaba bastante bien, había perdido un poco la forma y tenía pues las esquinas desgastadas, las asas bastante sucias y la cremallera pues también tenía bastante desgaste del color debido al uso, ¿vale? Le hemos hecho un poquito de cuidados intensivos y ha quedado prácticamente como nuevo. Aprovecho y os dejo por aquí arriba un vídeo similar, pero en ese caso limpiando los zapatos. Y si os interesan este tipo de vídeos o consejos generales para sacar el máximo partido a vuestro armario, no olvidéis suscribiros para no perderos nada y darle a like a este vídeo. Para el mantenimiento general de mis bolsos y zapatos, normalmente uso dos productos que son los mismos que utilizo para mi piel. En primer lugar, agua micelar y en segundo lugar, crema hidratante. De esta manera la piel se conserva limpia e hidratada. En este caso además vamos a hacer una reparación un poco más en profundidad, para lo que vamos a utilizar en primer lugar una crema de color para la piel y en segundo lugar un spray protector que es resistente al agua y a las manchas. Os dejo todos los enlaces de los productos que estoy usando abajo en la descripción. Los pasos que vamos a seguir son el agua micelar para limpiar, después la crema de color, a continuación la crema hidratante y por último el spray protector. Como podéis ver, el bolso debido al roce está sobre todo afectado en las esquinas, debajo de los charms y después en las asas, pues que es lógicamente la zona que más tocamos. También en la apertura, en la zona de la cremallera, pues está un poco descolorido, pero esperemos que quede como nuevo. Vamos a empezar con el agua micelar. Simplemente empapamos un algodón. Y esto es algo que podéis hacer no todos los días que os pongáis el bolso, pero yo lo suelo hacer sobre todo después de días de mucho traqueteo, como días de turismo o viajes o cosas así, pues igual que desmaquillamos la cara al llegar a casa, pues también podemos hacer lo mismo con nuestro bolso. Vamos a empezar por las esquinas, que tienen un poco más de falta. Para ello yo estoy cogiendo agua micelar normal, porque si utilizáis agua micelar para maquillaje resistente al agua, pues es posible que se lleve un poco del color de la piel. Así que cuanto más suave sea, mucho mejor. Podéis ver que sobre todo la zona de las asas pues es la que más sucia estaba. Y unos cuantos algodones después ya tenemos el bolso totalmente limpio. El siguiente paso es reparar el color, sobre todo en las zonas que hemos visto que están un poco más gastadas. Para ello vamos a buscar una crema lo más parecido al color original. Tenemos estas tres y lo que yo os recomiendo es siempre hacer una prueba en una zona pequeña y que se vea poco. En este caso vamos a hacer la prueba aquí en el extremo de la correa. Aunque a simple vista parece que la que más se aproxima es la del medio, siempre es bueno probar y ver cómo queda una vez está puesta en la piel. Entonces, vamos a empezar con esta que es más clarita. Yo utilizo una bayeta, un trozo de bayeta. La he humedecido un poquito antes y está lista para usar. Vamos a coger aquí. Bueno.
No está mal del todo, pero parece que se va un poco a violeta. Vamos a coger otra esquina y a probar con esta. Por este lado. Esta es un poquito más oscura. Pero yo creo que reaviva un poco el color del bolso. Vamos a probar ahora en otro extremo la tercera. Que también es bastante parecido, pero yo creo que también se va un poco más a violeta. Vamos a ver. Vale. Pues yo creo que nos quedamos con esta, que a simple vista parecía la mejor opción. Y yo las cremas que uso tanto para zapatos como para bolsos son de Tarrago, que son cremas españolas. Antes de meternos bien en faena, vamos a ponernos unos guantes porque no queremos que esto parezca la matanza de Texas. Y también os recomiendo proteger la mesa o cualquier superficie sobre la que estéis trabajando. Vamos a ir poco a poco aplicando con movimientos circulares para que a la vez que aplicamos la crema la masajeemos y vaya entrando bien en la piel. Una vez hemos completado una cara, le damos la vuelta y seguimos por la otra. No sé si podéis ver la diferencia de cómo va quedando. Una vez hemos terminado con la correa y ha secado un poco, comparamos que el color efectivamente es el indicado para nuestro bolso. Y ahora sí pasaríamos a reparar el bolso. Vamos a empezar aplicando una primera capa a las zonas que más lo necesitan y luego daremos otra capa final al resto del bolso. Empezamos con las asas, siendo bien generosos porque aquí casi no quedaba el color original. Seguimos por la zona de la cremallera, que también estaba bastante afectada. Y aunque la cremallera se manche no pasa nada porque luego la limpiaremos. Y ahora vamos a darle un poco por todas las esquinas. Ahora que ya tenemos todas las esquinas y las asas repasadas, vamos a dejarlo secar. Una vez lo hemos dejado secar, ya vamos a proceder a aplicar una capa por todo el bolso. Para este bolso en concreto es importante que además de ir en círculos, luego paséis varias veces en las diferentes direcciones de las costuras para que quede todo bien igualado. Os podéis ayudar con un pincel para extender bien la crema y que entre bien en todas las costuras.
pasado todo el bolso con la crema magenta, lo vamos a dejar secar unas horas y cuando esté seco le vamos a sacar brillo con un trapo de algodón blanco, frotando suavemente en movimientos circulares. Para el siguiente paso yo os recomiendo dejar pasar un día para que el color se fije bien. Y después pasaríamos a hidratar toda la piel con una crema hidratante. Yo utilizo siempre Nivea, que es la clásica, la de lata, que es la que uso para cinturones, zapatos, bolsos y todas las cosas de piel que hay en mi armario. ¿Vale? Siempre que la deis se va a quedar como un color blanquecino al principio, pero luego pasaremos a sacarle brillo y este color desaparece. Simplemente con vuestras manos vais masajeando y vais a ir viendo cómo la crema se va absorbiendo por la piel, que en este caso está bastante seca. Esto es algo que yo os recomiendo siempre hacer una vez al mes con los bolsos o con los zapatos que más utilicéis y siempre hacerlo cuando cambiáis de temporada, en otoño o en primavera, cuando guardéis vuestras cosas de invierno o saquéis las de verano. No sé si podéis apreciar bien la diferencia del brillo que gana una vez hemos aplicado la crema y vamos a seguir por el bolso. Yo llevo utilizando esta crema para todas mis cosas desde hace, qué sé yo, más de 10 años y no he tenido ningún problema. Es una opción totalmente segura para la piel. Una vez que tenemos todo el bolso bien cubierto con la crema hidratante, vamos a coger un trapo blanco de algodón y a sacarle brillo y quitar el exceso de crema que pueda haber quedado. Seguimos dando en movimientos circulares por cada trocito de piel de nuestro bolso. También podéis utilizar la ayuda de un pincel para repasar todas las costuras y quitar esos excesos de crema y que se absorba bien por todos lados. Si hacéis esto, utilizad un pincel que sea muy suave para no dañar la piel. Y no apretéis mucho, simplemente pasad varias veces para ir quitando esas marcas de crema que quedan en las costuras. Y por último, con una bayeta húmeda vamos a limpiar bien todos los herrajes para quitarles los restos de crema magenta y de crema hidratante que hayan podido quedar. Una vez ya tenemos el bolso totalmente renovado, vamos a añadirle un spray protector que en este caso lo vuelve impermeable y así lo vamos a proteger de cualquier lluvia que le pueda caer accidentalmente y también evitaremos las manchas o, por ejemplo, que se transfiera el color de nuestros vaqueros o de otra ropa a la piel del bolso. También podéis hacer esto con vuestros vaqueros, ¿vale? Los vaqueros que destiñen más, si les aplicáis un spray protector impermeabilizante, pues también os va a evitar que os destiñan en bolsos o en otra ropa. Y por último, otra cosa que os recomiendo es cubrir las asas con un pañuelo Twilly para protegerlas en el futuro. Estos en concreto son de mi última colección, que os dejo el enlace por aquí abajo, y también os dejo por aquí arriba un vídeo con diferentes ideas para atar este tipo de pañuelos. Por último, cuando vayáis a guardar un bolso que tiene una estructura tan rígida, yo lo que os recomiendo es que enrolléis toallas y las metáis dentro rellenando la forma. De esta manera vamos a conservar mucho mejor la forma original de nuestros bolsos. Espero que os haya resultado útil este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo.